Muy buenas tardes, consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo y representantes de los partidos políticos que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Estamos reunidos en esta ocasión de manera virtual para celebrar la primera sesión extraordinaria de este honorable Consejo correspondiente al periodo interproceso 2024-2026, bajo la propuesta de orden del día consignado en el citatorio que para tal efecto se les hizo llegar. Y para el desahogo del primer punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo realice el pase de lista de asistencia correspondiente. Gusto, presidente. Muy buena tarde a todas y todos. De acuerdo con lo instruido, iniciaré con el pase de lista correspondiente de esta sesión. Licenciado Juan Ramírez Ramos. Presente. Maestra Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz. Presente. Doctora Ana Florencia Romano Sánchez. Presente. Licenciado José Alfredo Gutiérrez Ramírez. Presente. Doctora Lilia Gabriela Rivera Alcaraz. Presente. Doctora Rocío Rodríguez Tíjar. Presente. Por el Partido de Acción Nacional, licenciado Daniel Antonio Andrade Requena. Suplente, licenciada Alejandra de Jesús Higuera Chávez. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Ernesto Iván Rodríguez Contreras. Suplente, licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciada Karina Gisela Hernández Torres. Suplente, licenciado Aarón Anguiano González. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Jesús Hugo Zúñiga Serna. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciada Elga Camacho Sánchez. Suplente, licenciado Héctor Rogelio Fernández Rodas. Por Movimiento Ciudadano, licenciada Mar Remedios Olivera Orozco. Suplente, licenciada Isabel Montserrat Calvario Aldana. Por Morena, licenciada Adanieli Oliver Sánchez Santamirano. Suplente, licenciado Roberto Alan Castillo Cobian. Por Nueva Alianza Colima, licenciado J. Jesús Suárez León. Suplente, ciudadano César Joel González Ramírez. Por el Partido de Encuentro Solidario Colima, licenciado José Francisco Espinosa González. Presente. Conforme a lo previsto en el inciso F del artículo 9 del reglamento de sesiones, informa usted, consejero presidente, que una vez efectuado el pase de lista correspondiente, hay una asistencia inicial de 6 consejerías electorales, así como de 2 representaciones de los partidos políticos, por lo que se da cuenta que con el de la voz se tiene la presencia de manera virtual de 9 de las y los 16 integrantes de este honorable Consejo General. En consecuencia, de conformidad con lo estipulado en los artículos 111 del Código Electoral, 9 inciso H y 30 del reglamento de sesiones, existe quórum legal para sesionar válidamente. Asimismo, se hace constar que el comisionado, el ciudadano José Francisco Espinosa González, del Partido Encuentro Solidario Colima, comparece por primera vez ante esta mesa de consejo, por lo que de conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 43 de nuestro reglamento de sesiones, deberá rendir la protesta de ley correspondiente ante este órgano superior de dirección. Les cuento. Gracias. En virtud de que existe el quórum legal, con fundamento en los artículos 7, inciso B y 29 del reglamento de sesiones de este órgano, siendo las 15:11 del día viernes 18 de octubre de 2024, declaro legalmente instalada esta primera sesión extraordinaria de este honorable Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, correspondiente al periodo interproceso 2024-2026, y por haber quórum legal, los acuerdos que se tomen serán considerados como válidos. Bien, ahora procederemos a tomar la protesta al representante del Partido Encuentro Solidario Colima. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Esta protesta se toma de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118, tercer párrafo del Código Electoral del Estado y segundo párrafo del numeral 43 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Ciudadano José Francisco Espinosa González,
comisionado propietario del partido Encuentro Solidario Colima, que ha sido acreditado ante este Consejo General, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Colima, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código Electoral del Estado y las disposiciones que de dichos ordenamientos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido encomendado, atendiendo siempre los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y paridad como fórmula institucional de justicia electoral y de democracia representativa? Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la ciudadanía y este honorable Consejo General se lo demanden. Bienvenido al seno de este Consejo. Puede tomar asiento. Bien, para el desahogo del orden del día, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar lectura de la propuesta correspondiente. Atendiendo a la instrucción recibida, procedo a leer la propuesta de orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución que emite el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se da cumplimiento a lo ordenado en la resolución del Tribunal Electoral del Estado en el juicio con nomenclatura RA-41/2024. Punto 4, clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias. Se pregunta a las y los presentes si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta del orden del día que acaba de ser leída. No habiendo solicitudes de intervención, señor secretario, someta a consideración de las y los consejeros en votación nominal respecto a la aprobación de la propuesta del orden del día. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, toda vez que se trata de una sesión virtual, procederé a recabar de forma nominal el sentido de su voto con relación al proyecto de orden del día que se les ha puesto a su consideración. Licenciado Juan Ramírez Ramos. A favor. Maestra Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz. A favor. Doctora Ana Florencia Romano Sánchez. A favor. Licenciado José Alfredo Gutiérrez Ramírez. Con la propuesta. Licenciada Lilia Gabriela Rivera Alcaraz. A favor. Doctora Rocío Rodríguez Híjar. A favor. Muy amables. Consejero presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Siendo las 15 horas con 15 minutos, solicito al secretario ejecutivo dé cuenta del siguiente punto del orden del día. En términos de lo aprobado, consejero presidente, continúa el tercer punto relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución que emite el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se da cumplimiento a lo ordenado en la resolución del Tribunal Electoral del Estado en el juicio con nomenclatura RA-41/2024. Para el desahogo de este tercer punto del orden del día, no obstante que se ha dispensado su lectura y con la finalidad de brindar una máxima publicidad al acto que nos atañe, solicito al secretario ejecutivo que en términos de lo dispuesto en el artículo 9, inciso D, del reglamento de sesiones de este Consejo General, dé lectura a la síntesis del proyecto de resolución en cita. Con gusto, inicio su lectura. El día 2 de octubre del año 2024, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima resolvió el recurso de apelación identificado con la clave y número de expediente RA-41/2024, promovido por el Partido Encuentro Solidario Colima, ordenando a este Consejo General dar cumplimiento a lo precisado en el apartado de efectos de la referida sentencia, que, para el caso que nos ocupa, se traduce en lo siguiente. Efectos. 1. Se revoca la resolución IE-CG-R005-2024, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado,
Consecuentemente, se deja sin efectos cualquier acto realizado en cumplimiento a dicha resolución. 2. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado que en el plazo de 5 días, una vez notificada la presente sentencia, emite una respuesta fundada y motivada respecto a cada uno de los escritos presentados por el Partido Encuentro Solidario Colima ante dicha autoridad electoral administrativa, cuyos números de oficios quedaron identificados en el punto 4 del escrito de 12 de agosto referidos en esta sentencia, y notifique la misma al Partido Encuentro Solidario Colima. 3. En caso de que el órgano electoral competente para dar la respuesta conducente sea uno distinto al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se vincula a los consejos municipales correspondientes a dar cumplimiento a la resolución a través de la respuesta respectiva y notificación al Partido Encuentro Solidario Colima. 4. Una vez que se hubiesen notificado las respuestas a las solicitudes presentadas por el Partido Encuentro Solidario Colima, dicho instituto político tendrá 5 días para hacer valer su derecho de audiencia respecto a la vista otorgada del acuerdo IEE-CG-120-2024. 5. Una vez transcurrido el término concedido al Partido Encuentro Solidario Colima para hacer uso de su garantía de audiencia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado deberá emitir, en el plazo de 5 días, la resolución respecto del registro del Partido Encuentro Solidario Colima que en derecho corresponda. 6. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado informar a este tribunal de lo actuado dentro de las 24 horas siguientes a su cumplimiento con las constancias que así lo acrediten. En esta tesitura, por lo que hace a los puntos 2 y 3 de los referidos efectos, este órgano superior de dirección, en coordinación con los consejos municipales electorales de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, dio respuesta formal a los escritos de solicitud identificados con las nomenclaturas SG-119-2024, misma nomenclatura con números 124, 125, 126, 127 y 134, presentados por el Partido Encuentro Solidario Colima ante los respectivos órganos de este instituto. En tal sentido, se ha emitido y notificado una respuesta fundada y motivada respecto a cada uno de los escritos presentados por el Partido Encuentro Solidario Colima ante esta autoridad administrativa electoral, siendo oportuno precisar y destacar con toda claridad que en los términos de la propia sentencia del recurso de apelación RA-41/2024, el mandato del Tribunal Electoral del Estado fue la emisión de las referidas respuestas, debidamente fundadas y motivadas. Nunca ordenó que se debiera concederse lo solicitado de forma directa, por lo que, salvo el último de sus oficios, no resultó procedente acordar de conformidad a las solicitudes que implicaban la apertura de paquetes electorales, toda vez que ello en ningún caso fue jurídicamente admisible por no encuadrarse en los supuestos previstos en la norma para tal efecto. Ahora bien, en atención a lo mandatado en el numeral 4 del apartado de efectos de la referida sentencia, este órgano superior de dirección dio respuesta al Partido Encuentro Solidario en fecha 8 de octubre de 2024 y, con ello, inició el término para que, en uso de su garantía de audiencia, en un plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de su notificación, comparecieran a manifestar lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimaran conducentes para sostener sus dichos respecto a la vista otorgada del acuerdo con nomenclatura IEE-CG-A120-2024, contando ahora con los elementos suficientes para su legítima defensa, con los datos que les aportaron las respuestas a sus oficios, tal y como dicho instituto político adujo en el recurso de apelación que produjo la sentencia de mérito. Al respecto, el Partido Encuentro Solidario Colima acudió el día de término mediante un escrito a fin de realizar todas las manifestaciones que consideró pertinente, al cual anexó 119 hojas en las que plasmó una serie de observaciones a diversos numerales de casillas instaladas en el proceso electoral local 2023-2024, sin otorgar pruebas, evidencias o elementos que dieran sustento a sus dichos, ejerciendo así a plenitud su garantía de audiencia. Es decir, el partido político solo se aboca a realizar argumentos imprecisos o indeterminados, sin fijar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten las supuestas violaciones o agravios de los que se adolecen y, en su caso, cómo estos afectan de forma directa a los resultados obtenidos. Al respecto, debe precisarse que la garantía de audiencia que se dio al Partido Encuentro Solidario Colima fue para que alegara lo que a su derecho conviniera respecto de la declaración que hizo este Consejo General a través del acuerdo IEE-CG-A120-2024 relativo a la pérdida de su registro como partido político local al no haberse alcanzado el 3% de la votación válida emitida en la elección ordinaria celebrada el 2 de junio de 2024. De lo expuesto, en el cuerpo del proyecto de resolución, se concluye que el Partido Encuentro Solidario Colima
No aporta nuevos datos que permitan desvirtuar lo resuelto y, mucho menos, genera condiciones que impliquen cambiar los resultados a efecto de contar con los votos suficientes que les permitan alcanzar al menos el 3% de la votación total emitida, como marca la legislación electoral, pues, además, de sus manifestaciones no se advierte forma alguna en la que los hechos de que se adolece puedan acreditarse de manera objetiva y material o que las mismas fueron determinantes para no lograr el porcentaje mínimo de votación requerido para conservar su registro. En esa tesitura resulta procedente ratificar que el Partido Encuentro Solidario de Colima sí se ubica en el supuesto normativo previsto en el artículo 88, fracción primera del Código Electoral del Estado, así como lo estipulado en el artículo 94, inciso B, de la Ley General de Partidos Políticos, en cuyo caso igualmente tiene aparejado como consecuencia legal la pérdida del registro como partido político local. En consecuencia, este Consejo General declara la cancelación del registro ante este organismo electoral del Partido Encuentro Solidario de Colima y, con ello, pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el Código Electoral del Estado. Es cuanto. Gracias, secretario. Se somete a discusión el presente proyecto de resolución, por lo que de conformidad con el artículo 44, inciso A, del reglamento de sesiones de este Consejo, se concede el uso de la voz a quienes así lo deseen para una intervención de hasta 10 minutos, como máximo en primera ronda. ¿Alguna solicitud de intervención? Yolik. Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz. Gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Son diferentes observaciones que propongo realizar como modificación al proyecto que se nos presenta. Son prácticamente de redacción para que quede un poquito más claro. En la página 21, en el último párrafo de la consideración, del considerando 11, dice en los últimos renglones, sin otorgar pruebas, evidencias o elementos que dieran sustento a sus dichos, coma, ejerciendo así a plenitud su garantía de audiencia. Propongo que posterior a la palabra dichos, diga coma, y que dichas pruebas estuviesen, porque dice sin otorgar, sin que dichas pruebas estuviesen relacionadas conforme al ordenado en la resolución RA-41/2024, es decir, que ejercieran su derecho de audiencia respecto de la vista otorgada en el acuerdo IEE-CG-A120/2024, y lo que sigue, que ya dice ahí, ejerciendo así a plenitud su garantía. Después, en la página 24, dentro de la fracción tercera, en el penúltimo renglón dice, su recepción igualmente pudo revisar los anexos. Propongo que se elimine igualmente pudo y que diga que al momento de su recepción se tuvo la oportunidad de revisar los anexos y como sigue el renglón. En el siguiente párrafo de esa misma fracción tercera, propongo la modificación del párrafo para que queden los términos siguientes. Dice, sin embargo, no resulta factible conceder nuevos plazos para el desahogo de su garantía de audiencia, pues estos han sido ya fijados por la autoridad jurisdiccional en la sentencia de mérito que se cumplimenta, y propongo la eliminación de todo lo demás que aparece ahí. En el siguiente párrafo, que es el último de la fracción tercera, propongo la siguiente modificación. Dice en el tercer renglón, inicia con aportar ninguna prueba, coma, luego dice a pesar de que la documentación, propongo la modificación de ese renglón que diga que se elimine a pesar de que, y que diga, no obstante, la documentación se le entregó para tal fin, que se modifique en ese sentido. Enseguida, en la fracción cuarta, que está en esa, y que inicia en esa misma página 24 y continúa en la página 25, en
En ese primer párrafo de la fracción se refiere a los efectos de la resolución 41-2024 que estamos, de la cual se deriva esta resolución, que estamos dando cumplimiento, y viene transcrito el efecto señalado como número 2. Propongo que también al final, cuando dice ya Colima y se cierran las comillas, punto y seguido, asimismo en el numeral 3 del apartado de considerandos denominado efectos, el Tribunal Electoral determinó que, y se transcriba en su totalidad ese párrafo que refiere a la vinculación que se hace a los consejos municipales para dar las respuestas que en su caso correspondieran. Eso porque aun cuando están en diferente punto los efectos, refieren a un mismo tema, que es el de dar respuestas a los oficios que se nos ordenaron. En el siguiente párrafo, que inicia con es así que emitir una respuesta, que está en la página 25, propongo que donde dice, es decir, no implica conceder de conformidad, luego dice, algo contrario a derecho, propongo que se modifique y que quede de la siguiente forma. Es decir, no implica conceder de conformidad a lo solicitado si lo que se pide es contrario a derecho. En ese sentido serían mis propuestas, y señalar que se las estaría turnando de todas maneras al secretario ejecutivo en caso de ser aprobadas para su mayor comprensión. Es cuanto. Gracias, consejera electoral Carrillo Ruiz. ¿Alguna intervención más? No hay más solicitudes de su servidor, nada más para mencionar un texto, el texto siguiente en la consideración 11ª, después donde se señala adicionalmente, es dable afirmar que del análisis puntual descrito en supralíneas se puede concluir que ese partido político solo se aboca a realizar argumentos imprecisos o indeterminados sin fijar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten que las supuestas violaciones o agravios de los que se adolecen, y en su caso como estos afectaron de forma directa en los resultados obtenidos. A partir de ahí, ¿sí?, es donde propongo el siguiente texto. En este sentido, el Honorable Tribunal Electoral del Estado de Colima, en su punto resolutivo 4º, textualmente mandató, se abren comillas, una vez que se hubiesen notificado las respuestas a las solicitudes presentadas por el Partido Encuentro Solidario Colima, dicho instituto político tendrá 5 días para hacer valer su derecho de audiencia respecto a la vista otorgada del acuerdo IEE/CG A120/2024. Se cierran comillas. Término que fue concedido, y el objetivo fundamental del derecho de audiencia es que el Partido Encuentro Solidario Colima tuviera una defensa encaminada a demostrar que había logrado el votación en la elección de diputaciones locales celebrada el 2 de junio pasado, y por lo tanto no se encontraba en el supuesto legal señalado en el artículo 88, fracción primera del Código Electoral del Estado. Sin embargo, de los escritos presentados por el Partido Encuentro Solidario Colima, ejerciendo su derecho de audiencia, no presenta documental y o indicio alguno que indique que las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones locales de mayoría relativa, levantadas por los 10 consejos municipales electorales que sirvieron de base para emitir el acuerdo IEE/A120/2024, tenga alguna inconsistencia o exista un error aritmético en la sumatoria. Por consiguiente, sigue prevaleciendo que el Partido Encuentro Solidario Colima se encuentra en el supuesto señalado en el artículo 88, fracción primera del Código Electoral del Estado,
en virtud de que esto no fue atacado y o desvirtuado de forma alguna. Hasta ahí llega el texto propuesto, mismo que en caso de aprobarse ya fue entregado a la Secretaría Ejecutiva. ¿Alguna intervención más? Estamos en primera ronda. En segunda ronda. ¿Bien? En primera ronda. A ver, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Encuentro Solidario Colima. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes. Por medio de la presente intervención del Partido Encuentro Solidario, desea manifestar su total inconformidad con el proyecto de acuerdo que se presenta al día de hoy con las siguientes consideraciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, párrafo 1, señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de los casos razonables por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este artículo es la base del así denominado debido proceso, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la debida defensa de aquellos cuyos derechos están bajo la consideración de cualquier autoridad. Al respecto, ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-9/87 y en su cuadernillo de jurisprudencia sobre debido proceso. En materias que conciernen con la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el concepto de debida garantía se aplica también a esos órdenes y por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administradores. Por ejemplo, no se puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar las sanciones garantías a los sancionados las garantías del debido proceso. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en el sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existen en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, y que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar las resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, los términos del artículo 8 de la Convención Americana. Las decisiones que emiten los órganos internos en materia electoral pueden afectar el goce de los derechos políticos. Por lo tanto, en dicho ámbito también se deben observar las garantías mínimas consagradas en el artículo 8.1 de la Convención, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. En el caso particular que nos ocupa, estamos hablando de los derechos de tipo político electoral y otros que tiene el Partido Político Encuentro Solidario Colima, los cuales están bajo la consideración del Instituto Electoral del Estado de Colima como órgano constitucional del Estado mexicano o formado como autoridad administrativa. Ante la pretensión de la pérdida del registro de dicho partido y por ende de la afectación de sus derechos, se constituye en una autoridad materialmente jurisdiccional. En tal sentido,
es que no es dable excusar las actuaciones del Instituto Electoral del Estado de Colima, pretendiendo conferirle un carácter menor, de mero trámite, o pensando que para la revisión de la misma se existen otras instancias jurisdiccionales superiores, ya que desde origen tiene una obligación convencional y constitucional de actuar como autoridad materialmente jurisdiccional. Las instancias superiores son solo mecanismos establecidos para dotar de una estructura más robusta al andamiaje constitucional, que no elimina la responsabilidad plena, total y absoluta de la que debe hacerse cargo de la resolución de las determinaciones como órgano constitucional del Estado mexicano, sin estar esperando que todo les venga por orden y mandato de los tribunales jurisdiccionales, ya que de entrada están conferidos de la misma facultad jurisdiccional para el caso particular que nos ocupa. Por ello, si las mismas no son realizadas con apego a la legalidad, quienes las tomen se encuentran en el supuesto normativo de responsabilidad individual a través de los mecanismos establecidos para tal fin, a efecto de resarcir el daño causado. En este mismo orden de ideas, respecto a las responsabilidades que se tienen por parte de cualquier funcionario del Instituto Electoral del Estado de Colima, pero en especial de sus consejeros y secretarios del Consejo General y así como de los consejos municipales, ya la Corte Interamericana se ha pronunciado en su jurisprudencia respecto del caso del Tribunal Constitucional versus Perú de la siguiente forma. El respeto a los derechos humanos constituye un límite de la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial respecto de las demás personas. Es así, ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos en la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo se presupone la actuación de las autoridades como total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción bajo las exigencias establecidas en la Convención. Con base en lo ya expuesto, queda claramente establecido la altísima responsabilidad que tiene el Instituto Electoral del Estado como autoridad materialmente jurisdiccional en el acto que se está celebrando el día de hoy, obligada por la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por ende por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a respetar y garantizar el debido proceso al Partido Encuentro Solidario Colima, el cual, a la fecha, ha sido violentado, no una, sino por lo menos ya 6 veces, derivada de la resolución que pretende resolverse el día de hoy, ya que en el mismo no se nos está dando la garantía de audiencia de forma material, es decir, están tomando un acuerdo en donde en el mismo dice que revisaron las inconsistencias, las que presentamos, las cuales demostraban claramente el mal proceder y la violación a todos los principios rectores de la materia electoral, ya que en lugar de atender la evidencia que les presentamos, donde claramente les mostramos que no hubo certeza en los resultados de la elección, insisten y nuevamente en este acuerdo se evidencian dejando pruebas, aceptando todo lo que han hecho incorrectamente sin reparar en ello, ya que son la base para la toma de decisiones que se pretenden tomar el día de hoy. Solamente dice el acuerdo que se revisaron por parte de los consejos municipales dichas inconsistencias y que no nos dieron vista de dicho análisis para poder entonces materializar nuestro derecho de audiencia, tal como lo solicitamos en nuestro escrito, y por el contrario, se dice que este acuerdo a lectura textual pareciera que ese instituto político, únicamente busca subsistir o prorrogar lo más posible su registro. Un razonamiento muy inadecuado de un órgano constitucional, ya que se nos está prejuzgando y atacando flagrantemente cuando no debe ser esa la posición del instituto, ya que no somos su contraparte, son la autoridad y su actuación debe ser imparcial. Pero con estos hechos, ya que han sido de una manera reiterada. Señor licenciado, disculpe que le interrumpa. En esta ronda, el reglamento nos señala que son 10 minutos, ¿sí? Independientemente que su servidor ya había mencionado que íbamos a segunda ronda, yo no vi cuando se pidió el uso de la palabra. Esa intervención la vamos a tomar en primera ronda. Si me permite, por acatamiento del reglamento, tendremos 2 rondas más para que usted continúe.
Además, si me permite preguntar a los integrantes del consejo si alguien desea hacer alguna intervención en segunda ronda, y si no, usted continuaría, por favor. Sí, adelante. Bien, entonces, una vez dada esta primera ronda, pregunto a los presentes si desean hacer alguna intervención en segunda ronda hasta por 5 minutos. Bien, no hay, ahí me auxilia, señor secretario, pero creo que no hay una solicitud más. Por favor, licenciado Francisco Espinosa, ¿puede continuar? Muchas gracias, qué amable. Dicho órgano constitucional ha actuado con negligencia, ineptitud y descuido, cometiendo errores procesales graves que han dañado a nuestro partido político sin que hasta la fecha hayan respetado respecto a sus resoluciones, tal como lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acercado al mayor nivel de corrección y por ende de justicia. El daño no ha quedado resuelto, el daño ya está hecho. Y obviamente se mostrarán sus efectos en los diversos recursos jurídicos que presentaremos contra este acuerdo, de ser aprobado en estos términos y contra cada uno de los responsables que lo voten en ese sentido, ya que no porque ustedes digan que en el acuerdo no hay daño, no significa que no exista, e inclusive, justo lo que dice el propio acuerdo, dejaron de contabilizar los votos, es precisamente lo que están haciendo al no haber atendido nuestras solicitudes, y al menos que hubiesen corregido el mismo, conforme lo marca la jurisprudencia, lo cual no ha acontecido, ya que lo único que el instituto ha hecho es intentar defender los múltiples errores de los que han sido exhibidos constantemente, mostrando un total desconocimiento de lo que significa debido proceso y garantía de audiencia, que consiste en atender lo planteado. Siguen insistiendo en defender lo actuado desde la resolución 004 que dio origen a la resolución 005, que prácticamente fue una copia fiel de la anterior, y en esta ocasión se repite exactamente los mismos argumentos. Es decir, no existe razonamiento distinto que motive la decisión que se plantea el día de hoy, máxime que ya el Tribunal Electoral del Estado de Colima le revocó no una, sino 2 veces la resolución pretendida, y en donde claramente le daba la oportunidad de corregir sus errores, los cuales ya quedaron plenamente acreditados en dichas sentencias, y por lo tanto constituyen prueba plena de actuación imprudente y carente de pericia que configuran la negligencia, la ineptitud y el descuido, e inclusive tipifica el dolo, y aún así no existe la voluntad ni la capacidad suficiente para elevar el nivel de altura de lo requerido para tomar decisiones que van a efectuar. Por lo que en tal sentido es que yo cuestionaría y solicitaría a cada uno de los consejeros y al presidente en lo individual que se pronuncie respecto a las siguientes 4 preguntas. Primera, ¿por qué no están acatando los mandatos en la jurisprudencia, lo mandatado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las garantías judiciales en el presente acuerdo? 2, ¿por qué no se nos dio vista de las respuestas presentadas por los consejos municipales y por qué no se atienden las peticiones que hicimos en ese sentido en el escrito que presentamos en la garantía de audiencia en relación con otorgarnos esa vista y por ende más plazo para poder controvertir lo formulado de INEYO? En lugar de eso se dice que no se atiende porque no se está prejuzgando y atacando diciendo que nuestra pretensión es buscar subsidiar o prorrogar lo más posible el registro, en lugar de ser un órgano garante de nuestros derechos, buscando con ello hacer más difícil nuestro acceso a la justicia. 3. ¿Y por qué no se atendió lo que manifestamos en nuestro escrito respecto a que no proveyeron conforme la propia sentencia establecida en su página 16 y 18, ya que el presente acuerdo no se menciona nada respecto a eso, ni se hace ningún razonamiento al respecto? 4. ¿Y por qué en una lógica dolosa violaron la jurisprudencia federal que claramente dice que no se puede cerrar el proceso electoral, lo que hicieron en la sesión del martes pasado, sin que hasta no exista sentencia definitiva del último de los asuntos, y el asunto que estamos discutiendo hoy aún no está resuelto? Significa que prejuzgaron nuestro asunto y ya tenían desde el día martes esta decisión, sin siquiera haber terminado de hacer el análisis de lo que le estamos presentando. Son las 4 preguntas que se le hacen a los consejeros de este señor presidente, con todo respeto. Muchas gracias, señor representante. Estamos en segunda ronda y tiene el uso de la palabra la consejera electoral Ana Florencia Romano Sánchez. Sí, muchas gracias, presidente. Más que nada, pues referir que voy en el sentido favorable de lo que se plantea en esta resolución.
digo, bueno, con mucho respeto pues al representante del partido, en virtud de que la misma fue apegada totalmente a la legalidad. Dentro de la misma se establece de una forma concatenada y lógica respecto de todo el historial que sucedió en las solicitudes del Partido Encuentro Solidario Colima. Se hace el hincapié en que en ningún momento se dolió en el momento procesal oportuno, es decir, cuando fue la propia jornada electoral, la propia sesión de cómputos, la reunión previa a esta sesión de cómputos para solicitar la revisión de las casillas o la apertura en todo caso de los paquetes ya en la sesión de cómputos para efectos de revisar los votos que en todo caso le hubieran sido favorables. No se considera, bueno, por parte de esta consejería que haya habido ni siquiera dolo ni violación a los derechos fundamentales del partido político, en razón de que se concedieron no una, sino más de una derecho de garantía de audiencia al partido para que pudiera expresar lo que su derecho conviniese. Y sin embargo, bueno, las causales que en todo caso pudieron serles favorables no son acreditadas. La propia resolución así lo está plasmando. No se acreditó en ningún momento una causal para que procediera la apertura de los paquetes y por tanto pues no estamos cometiendo ningún vicio, ningún error y mucho menos dolo por parte de este Consejo Electoral. Entonces, por ende, la resolución pues está prevista de toda legalidad y por supuesto de respeto a los derechos fundamentales del partido político. Sería cuanto, presidente. Gracias, consejera Romano Sánchez. ¿Alguna intervención más en segunda ronda? Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz. Sí, muchas gracias, presidente. Nada más para, a manera de recordatorio, señalar que en la página 24, en el párrafo segundo de la fracción tercera, hice una propuesta de modificación que evidentemente cambia el sentido del mismo. Lo menciono porque fue una de las observaciones que el licenciado Francisco hace, donde señala que este consejo está prejuzgando sobre el asunto. Precisamente se hacen unas modificaciones porque finalmente estos son proyectos de resoluciones, quienes aprobamos es el Consejo General y en aras de mis atribuciones y funciones tengo esta facultad de poder hacer modificaciones para que no se malinterpreten los argumentos que están ahí plasmados. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que dejar o perder de vista que lo que estamos haciendo en esta resolución es un cumplimiento a la sentencia RA-41/2024, misma que ha quedado cumplida en todos sus efectos conforme lo que nos ordenó el propio Tribunal Electoral del Estado de Colima. En tal sentido, estamos dando cabal cumplimiento a la resolución, puesto que hemos dado cumplimiento a cada uno de los puntos, por lo que de ninguna manera, con todo respeto, considero atribuibles los señalamientos que nos hacen por parte del Partido Encuentro Solidario y finalmente, en su caso, serán las y los consejeros quienes estaremos aprobando o no la presente resolución. Es cuanto. Gracias, consejera Carrillo Ruiz. Si no hay más intervenciones en segunda ronda, estamos abiertos en la tercera ronda hasta por 3 minutos. Si alguien deja hacer uso de la palabra, tercera ronda. Creo que no hay solicitudes de intervención. Sí, permítame, el señor licenciado nuevamente José Francisco Espinosa González, representante del Partido Encuentro Solidario Colima, en tercera ronda, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, qué amable. Yo insistiría en que se nos respondan de manera individual las 4 preguntas que acabamos de formular. Gracias, señor representante. ¿Alguna intervención más en tercera ronda? Sí, tiene el uso de la palabra la consejera electoral Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz.
Gracias. Atendiendo la solicitud del licenciado Francisco Espinosa, transcribo o suscribo todo lo que ya está plasmado en el presente proyecto de resolución, porque creo que hemos sido meticulosos, cuidadosos y hemos tratado de puntualizar todos y cada uno de los puntos que nos fueron presentados a través de sus escritos mismos que presentaron durante el plazo de su derecho de garantía de audiencia. Sería todo lo que tengo que decir. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna intervención más en tercera ronda? Si no hay más intervenciones, su servidor solamente haré uso de la palabra, solo para ratificar en todos sus términos las expresiones de las consejeras Romano Sánchez y Carrillo Ruiz, así como lo plasmado en el proyecto de resolución que está a nuestra consideración. Gracias. Y si no hay más intervenciones en tercera ronda, voy a solicitar al secretario ejecutivo. Presidente, perdón Sí. que le interrumpa, el consejero Alfredo Gutiérrez solicitó el uso de la voz. Bien, tercera ronda, el consejero electoral, José Alfredo Gutiérrez. Adelante, por favor. Gracias, presidente. De igual manera suscribo las palabras de la consejera Flor, la consejera Rossi, y en favor del proyecto hay que ser objetivos. Aquí tenemos la falta de respaldo ciudadano hacia el Partido Encuentro Ciudadano, entonces por eso en esos términos va la resolución de este instituto. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Bien, entonces solicito por favor al secretario ejecutivo que recabe la votación si es de aprobarse el proyecto de resolución que ha sido sometido a consideración de este Consejo General, con las modificaciones que la consejera Carrillo Ruiz y las adiciones de su servidor. Gusto, presidente. En atención a lo requerido, consejeras y consejeros electorales, habré de recabar el sentido de su voto de manera nominal con relación al proyecto de resolución que se les ha presentado, con las diversas propuestas de modificación y adición que se emitieron en la mesa virtual de la consejera Rosa Carrillo y del propio presidente, que en términos generales, la lectura, no tuve condiciones de tomar nota de todo lo dicho. Sin embargo, en términos generales, pudiera decir que la consejera Rosa Carrillo presenta diversas propuestas de modificación en la redacción de apartados del considerando 12º. Puntualiza en la página 21, último párrafo, donde solicita la adición de una redacción. Igual la página 24, fracción 13ª, fracción tercera, el penúltimo renglón, solicita eliminar parte de la redacción e incorpora una nueva. Así sus dichos con relación a incorporar o suprimir redacción, que en términos generales tiene que ver con la sintaxis de la misma. Y por parte del consejero presidente propone agregar un párrafo en los términos que fue leído por él mismo, esto como penúltimo párrafo del considerando 12º. En tal sentido, iniciaría con la votación, por favor, licenciado Juan Ramírez Ramos. Perdón, no escuché. Inicié con la votación, presidente, por favor. Sí, disculpe, secretario. A favor del proyecto de resolución. Gracias, muy amable. Maestra Rosa Carrillo Ruiz. A favor con las modificaciones propuestas, por favor. Doctora Ana Romano. A favor con el proyecto y con las modificaciones vertidas. Licenciado Alfredo Gutiérrez. Con el proyecto y también con las modificaciones propuestas por el presidente y la consejera Rosa. Gracias. Licenciada Gabriela Rivera. A favor con el proyecto y las modificaciones propuestas. Gracias. Doctora Rocío Rodríguez. A favor con el proyecto y las modificaciones propuestas por la consejera y el consejero presidente. Muy amables. Consejero presidente, le informo que la resolución ha sido aprobada por unanimidad.
Perdón, presidente, tiene su micrófono cerrado. Lee Juan tenía su Perdón. micrófono cerrado. Sí, sí. Bien, siendo las 15 horas con 57 minutos, solicito al secretario ejecutivo de cuenta del siguiente punto del orden del día. De conformidad con lo aprobado en nuestro orden del día, continúa el cuarto punto correspondiente a la clausura de la sesión. En virtud de que no hay más asuntos que tratar y siendo las 15 horas con 58 minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, correspondiente al periodo interproceso 2024-2026, agradeciendo a todas y a todos su amable asistencia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.